Bienvenido a otro servicio de adoración y estudio de la Biblia con la Misión Cristiana Bautista Jesús Esperanza y Vida. Nos alegramos bastante de tenerlo de nuevo aquí y para expresar esa alegría y ese gozo le invito a que entonemos un canto a nuestro Señor. Dicho canto aparecerá en su pantalla junto con las letras. Adelante. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Ahora pasaremos a leer un pasaje directamente de la Biblia en el Nuevo Testamento. Esta lectura la leeremos al mismo tiempo que usted y aparecerán las letras en pantalla. Adelante. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones
que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Que el Señor le bendiga, me da gusto que nos acompañe, que se haya hecho un tiempo para Dios y para estar en este culto virtual donde predicaremos de la palabra de Dios. Pues hoy vivimos en tiempos difíciles, en tiempos algo extraños, hay mucha preocupación. En este momento pues se está desenvolviendo un conflicto bélico en Europa. Y ciertamente, pues nadie en su sano juicio quisiera que haya guerras. Sin embargo, tristemente en la historia de la humanidad ha estado plagada de guerras desde el principio. Lo vemos en la Biblia, desde los primeros dos hijos que hubo de Adán y Eva, ¿verdad? Caín y Abel. Entre ellos se pelearon desgraciadamente, ¿verdad? Y Caín mató a su hermano. Entonces quizá cada uno de nosotros también ha estado involucrado en algún tipo de pelea, de guerra, incluso dentro de la misma familia, ¿verdad? Desgraciadamente hay familias en donde entre los miembros hay problemas, hay pleitos incluso ya fuertes, hay desacuerdos, hay hasta insultos a veces. Esto es muy triste. A veces hay guerra con un vecino, sea por el estacionamiento, por la basura, porque los arbolitos echan hojas. Bueno, hay muchas maneras de tener pleito con las personas. También en el trabajo, ¿no? A veces hay pleitos entre los compañeros. Como decimos aquí en México, pues se echan tierra unos a otros, se echan la culpa, hablan mal de ellos, etcétera. Entonces, esto de las guerras a nivel mundial, pues sí, entre países hay guerras, pero también entre individuos muchas veces hay pleitos. Como lo dice aquí Santiago, en el capítulo 1 en el capítulo 4 del verso 1, dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. Y pues yo me pregunto, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué la gente se pelea tanto? Y no solamente eso, sino que además también aquí nos está diciendo Santiago que hay codicia y hay envidia. Esas son las pasiones que batallan nuestros miembros, ¿no? Nuestro cuerpo o nuestra carne batalla con ese tipo de cosas. Y luego nos dice que aún así no podemos alcanzar lo que queremos. Y la razón, nos dice la misma palabra, es porque no estamos pidiendo a Dios en oración. Bueno, las personas que no conocen a Cristo todavía, pues normalmente nunca oran, pero los que ya conocemos a Cristo, a veces tampoco oramos, y eso es lo triste. Ahora también dice, hay veces que sí pides, pero no pides correctamente. Estas oraciones son solamente para tus propios deseos, tus propios gustos o anhelos, y no oramos hay muchas otras necesidades en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús nos dijo, oren para que haya obreros en la mies, para que haya personas que prediquen el evangelio. Nos está diciendo también el Señor que oremos por los necesitados, que oremos por los que están siendo perseguidos, eso nos lo dice ahí en la Biblia. Entonces hay muchas cosas por las cuales orar. Por ejemplo, según las estadísticas, cada día mueren 23,000 personas, incluyendo niños, en todo el mundo. Sin embargo, cuando nosotros oramos por nuestros alimentos que Dios nos da cada día, nos acordamos de las personas que están en pobreza extrema, que no tienen para comer, o solo oramos para que Dios nos siga dando más cosas a nosotros.
cómo dilapidamos nuestro dinero o cómo lo administramos. Compramos cosas realmente necesarias o estamos simplemente gastando y gastando en cosas que no son muy necesarias para nuestra vida. Como creyentes, ¿qué estamos haciendo también para el reino de Dios? ¿Cuánto de nuestro tiempo lo usamos para orar, para leer la palabra de Dios o para predicar el evangelio o congregarnos en la iglesia? Hasta ahora, muchos creyentes, ante situaciones como esta guerra de Ucrania, al sentir una amenaza contra su comodidad o al verse potencialmente afectados por esto, dicen, vamos a orar, o incluso vamos a ayunar y a orar. Bueno, por supuesto debemos de orar por las personas inocentes que ahí viven, por nuestros hermanos en Cristo que ahí viven, y pues para que no salgan afectados de este conflicto. Pero, ¿por qué no también estamos orando de la misma forma por los cristianos que están siendo perseguidos, encarcelados en muchos países del mundo, en Afganistán, en la India, en Irán, en África, o incluso hay países en los que la persecución es tan fuerte que no puede nadie saber que ellos son cristianos, porque de lo contrario serían muertos. Por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Por qué no oramos para que Dios detenga el avance de la ideología de género y que no siga avanzando su agenda en la legislación de nuestros países? ¿Quién está orando por la guerra espiritual que los creyentes libramos cada día contra las fuerzas espirituales de maldad, según nos dice Pablo ahí en Efesios? Porque esa sí es una guerra en la que deberíamos participar todo creyente, la guerra espiritual. Se está debatiendo el futuro eterno de millones de almas, de personas que muchas de ellas no tienen a Cristo, y Satanás no quiere que nosotros les hablemos, no quiere que ellos escuchen de la Biblia, que escuchen de Cristo, ni que crean en Dios, ni crean en su Hijo Jesucristo a quien ha mandado. Entonces, esa guerra sí hay que pelearla con las armas espirituales que Dios nos ha dado, que son la fe, la palabra de Dios, la oración, la intercesión. Así que yo le invito a que sí entre a esa guerra, que es la que Dios nos dice que entremos. Sin embargo, pues la gente busca a Dios ya cuando no hay más opción, cuando se vuelve el último recurso. Por ejemplo, en una enfermedad, lo primero que hacemos es tratar de buscar en internet, buscar un doctor, buscar medicinas, pero casi nunca empezamos pidiendo a Dios que Él sea quien nos guíe a encontrar la mejor solución, a encontrar el mejor médico, etc. Entonces, el enemigo de nuestras almas, el diablo, está ganando cada vez más terreno en el mundo, porque no está encontrando oposición de los cristianos. Nadie está contrarrestando sus maquiavélicos planes contra la humanidad. Y los cristianos somos los únicos que podemos contrarrestar ese avance de la maldad y de la perversión. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, muchas otras cosas que están entrando a la mente y los corazones de nuestros niños, están ganando terreno, incluso aquí en Latinoamérica, donde se supone que históricamente éramos más conservadores. Porque los cristianos ya no estamos siendo esa luz que Dios nos llamó a ser. Recuerden que la palabra dice que nosotros debemos ser la luz del mundo, los creyentes, pero a veces nos interesa más brillar en otras cosas, en otras áreas de la vida, en el trabajo, en nuestra profesión, en la fama. Hay cristianos que quieren ser famosos, que quieren que la gente los vea, los reconozca, pero no estamos tratando de ser esa luz del mundo
en el sentido de que las personas que están en las tinieblas vean la verdad revelada en la palabra de Dios, que vean a Jesucristo como el único camino al cielo. Por supuesto, hablo en términos generales. Hay muchos cristianos pues que sí son realmente entregados a Dios, que realmente están orando, están intercediendo. Yo estoy haciendo un llamado para que todos los cristianos nos pongamos a cuentas con el Señor y veamos si realmente lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Porque, ¿saben qué? Es muy fácil que nos gane la comodidad, que las preocupaciones diarias, la rutina diaria nos coma totalmente y nuestra vida espiritual se vaya hacia abajo. Yo le quiero compartir aquí en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio, el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, que nos dice: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Jesús estaba refiriéndoles una parábola aquí, la parábola del sembrador, dice que salió a sembrar. Y este tipo de semilla, dice que fue entre espinos, fue sembrada. Las preocupaciones de este mundo e incluso el engaño de las riquezas ahogan a esa semilla para que no lleve fruto. Eso quiere decir que si nosotros como creyentes nos enfocamos en las cosas nada más terrenales, yo no digo que todas sean malas, por supuesto tenemos que trabajar, por supuesto que tenemos que estudiar, y yo les exhorto a los jóvenes, a los niños, que sean buenos estudiantes y que pongan todo su empeño en sacar buenas notas y en aprender mucho para prepararse. Pero eso no es todo, ni es lo más importante. Lo más importante es que nosotros estemos llevando fruto a Dios y que nosotros estemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es muy fácil perder el rumbo, como lo vimos hace un momento en este pasaje de Mateo 13:22. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, si nosotros no estamos buscando activamente al Señor, constantemente, diariamente, nos podemos desviar con mucha facilidad. Incluso para los cristianos que estén firmes, la palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. Esto no es como una carrera de 100 metros, es como un maratón. Es decir, es una carrera en la que no importa tanto la velocidad inicial, sino importa que lleguemos al final y que alcancemos a llegar y que tengamos las fuerzas y el empuje para llegar hasta el final. Es decir, que perseveremos en la fe. Yo me he dado cuenta, después de estos 2 años de restricciones sanitarias que hemos padecido toda la humanidad, en 2020 y 2021, y después de esto ya muchos cristianos ya no quieren congregarse, ya les gustó más estar en la comodidad de sus asientos, ya no tener que agarrar el carro e ir, o el camión, o el taxi, o la combi, o lo que sea, e ir a otro lugar a congregarse. Tengamos en cuenta esto y tengamos mucho cuidado, hermanos, porque no es lo mismo. Yo espero que ustedes estén siendo bendecidos con estas predicaciones virtuales, pero si usted puede reunirse con nosotros en nuestras instalaciones aquí en Aguascalientes, le invitamos a que lo haga, porque es importantísimo tener comunión unos con otros en persona. Entonces, hoy en día, muchos cristianos no se están preparando para esta guerra espiritual que se está llevando a cabo día con día en nuestras vidas. Y por eso Satanás y su reino pues están ganándonos mucho terreno. Pero tampoco estamos preparando a nuestros hijos. Esto es importantísimo y no lo hacemos. No estamos haciéndoles el hábito de que lean la Biblia. No estamos leyendo la Biblia con ellos. No estamos estudiando la Biblia, explicándoles.
cuáles son los mensajes importantes de la palabra de Dios. Y entonces su vida espiritual está quedando relegada, olvidada en muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Esto es algo muy triste. Hace poco mi esposa le preguntó a unos jóvenes de secundaria, unos adolescentes, que cuál era su personaje, una persona de la Biblia o varias personas de la Biblia que en ellos sea su ejemplo a seguir en la vida. Se quedaron pensando por un buen rato y la verdad es que no sabían a quién mencionar. De repente ya algunos por ahí se acordaron y surgieron y dijeron nombres de personas que la Biblia nos enseña. Pero cuando se les preguntaba, oye, ¿y cuál es la razón de que me digas que esa persona de la Biblia tú la tienes como un buen ejemplo? No sabían qué había hecho esa persona, no sabían rasgos de su biografía, ni siquiera sabían a qué se dedicó, ¿verdad? Si era rey, si era maestro, si era pastor, ¿qué era esa persona? Mucho menos sabían cuáles eran las lecciones de su vida de esa persona. Uno de ellos dijo, ya me acordé, yo quisiera ser como Sansón, porque era muy fuerte y nadie se metía con él, y cualquier persona que se ponía con él, pues los golpeaba y no dejaba que se opusieran a él. Entonces, vean, hermanos, qué está pasando con los niños, ¿verdad? Claro, mi esposa después les hizo la aclaración de que Sansón pues no es un buen ejemplo a seguir, ya que pues desperdició los dones que Dios le dio, buscó problemas donde no los había, desobedeció claramente a Dios porque siendo judío no podía casarse ni tener incluso novias con otros pueblos, y mucho menos con sus enemigos que eran los filisteos, y que eran un pueblo digamos antijudío, que eran un pueblo que no creía en Dios y que no adoraba a Dios. Y bueno, pues ahí fue donde fue a buscarse él las mujeres, ¿verdad? También al ser él un juez, pues debía ser el gran ejemplo para la nación israelita, y fue todo lo contrario, fue la burla, ¿verdad?, de sus enemigos, y pues fue algo terrible su vida. Entonces Sansón no es un buen ejemplo. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que los niños no conocían historias bíblicas, no conocían personajes bíblicos que fueran un buen ejemplo, que ellos consideraban como un buen ejemplo. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre los héroes de los cómics, ¿verdad?, de las películas de superhéroes, ya sea de Marvel o de DC o de Disney, las princesitas que más les gustaban, pues ¿qué creen? Ahí sí todos se las sabían a la perfección. Mencionaron varios personajes, 3, 4 cada uno, y se sabían perfectamente sus características, sus poderes, sus debilidades y todo lo que hacían, santo y seña, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces se mostraron muy animados y muy felices al hablar de esta serie. Entonces se mostraron muy felices, muy contentos de hablar de estos héroes que son totalmente ficticios. Son inventados, pues, y son una fantasía. Y sin embargo, ellos tenían esa... Y sin embargo ellos tenían esa emoción como si fueran personas reales y decían, no, este es mejor que este otro, etc. ¿Qué está pasando, hermanos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes o nuestros jóvenes? Están viendo demasiado tiempo las pantallas electrónicas, que les muestran todo tipo de cosas, películas, videos, programas, muy atractivo todo,
y luego dicen, es que yo no leo la Biblia porque es muy aburrida. Por otra parte, los padres u otros adultos pues tampoco no tienen el interés de decir, vamos a ponernos a leer la Biblia juntos, vamos a conocer, te voy a contar esta historia de la Biblia, te voy a contar por qué es importante, qué mensaje te da. Y seguimos nuestro curso, decimos tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, etc. Entonces nuestros hijos necesitan conocer la palabra, no solamente las historias, no solamente las cosas históricas que hay aquí, ¿verdad? O los personajes, como ahorita decíamos, sino los principios morales y éticos que Dios nos manda. Por ejemplo, yo no sé si su hijo se sepa los 10 mandamientos, o que me mencione por lo menos 5 de los 10. Y le voy a decir una cosa, todo esto no se lo van a enseñar en su escuela. Entonces los padres y madres de familia, creyentes, no nos estamos preocupando lo suficiente por heredar el conocimiento y los principios bíblicos a las generaciones que vienen. No estamos siendo esa luz que Dios quiere que seamos. No estamos orando lo suficiente por nuestros hijos. Hemos escuchado un bonito canto, ¿verdad? Hace un momento, que se llama Enciende una luz. Y luego dice, déjala brillar. Pero mientras nosotros no estemos leyendo la Biblia, que es, como dice el salmista, es lámpara a nuestro camino, pues esa velita nuestra ni siquiera va a estar encendida. Por supuesto que si nuestra vela no está encendida, pues no podremos ni iluminar a nadie, ni encender la velita de la siguiente generación de nuestros hijos. Entonces estamos en un grave riesgo de que la cristiandad verdadera esté menguando e incluso esté en peligro de extinción en unos años más. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hoy hay mucha maldad a nuestro alrededor. Si no lo cree, pues cómprese el periódico y léalo. Se está enfrentando. Y por esto mismo se está enfriando el amor de los creyentes, el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo, incluso a veces el amor a nuestros mismos familiares, a nuestra misma familia. Y no les hablamos de Cristo a esos familiares que tenemos, que no son aún cristianos. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos y luego también empezamos a ser indulgentes con el pecado. Y nos permitimos a nosotros mismos abiertamente cometer pecados o hasta inmoralidades en algunos casos, como si no fuera nada malo. Nuestra conciencia se empieza a poner más dura y se cauteriza, como dice la palabra. Y después de este enfriamiento viene algo más terrible. Cuando las personas abandonan la fe en Jesús. Y a este inimaginable acto, la Biblia lo describe como la apostasía. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, apostatar no es solamente que se alejen de Dios, que dejen de congregarse, que sean indiferentes a la fe. Sino que llega al extremo de renunciar totalmente a la fe en Cristo y
se alejan totalmente de la fe. Dicen, ya no quiero saber nada de Cristo, nada de la iglesia, nada de las predicaciones, nada del estudio bíblico. Y en lugar de eso se ponen a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Esto, según lo que nos escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sucederá, dice aquí, en los postreros tiempos. Entonces, cuando comencemos a ver esto, cuando usted comience a escuchar noticias de que alguien por ahí ya apostató de la fe, y cuando ya escuche que personas cada vez más renombradas o famosas empiezan a hacer eso, ya estamos acercándonos entonces a los últimos tiempos. Entonces, ¿en qué etapa espiritual estamos? ¿Estamos siguiendo a Cristo de cerca, en una comunión constante día a día, directamente con el Señor? ¿O estamos prefiriendo nuestra comodidad? Y decimos, pues ya no es importante que yo haga nada, no es importante que predique, no es importante que dé un buen testimonio, no es importante ni siquiera que lea mi Biblia. Yo estoy bien a gusto, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi carro, y me divierto, salgo por ahí, y estamos dejando la fe a un lado. Hemos dejado de practicar las disciplinas espirituales, o bien ya estamos en un nivel más alto, más acercado a la apostasía, en el que se está practicando algún pecado o alguna adicción o alguna inmoralidad, o estamos en un ciclo de pecado y pedimos perdón y luego otra vez el pecado y luego otra vez el perdón, y así sucesivamente una y otra vez. Si queremos ser esa luz que Cristo nos ha mandado a ser, tenemos que revertir todo eso. Si ya estamos en ese nivel, tenemos que pedir perdón a Dios y decirle, Señor, esta vez sí quiero de veras arrepentirme y volver a ti, y quiero ser esa luz hacia los demás, quiero predicar tu palabra, pero con el respaldo de una vida santificada y que no tenga ni mancha ni arruga delante de ti. Hermanos, no debemos permitir que nada nos aleje de nuestra comunión con Dios. Tenemos que esforzarnos diariamente. Como dice nuestro texto, tenemos que pedir en oración. Dice, no tienes nada porque nada has pedido. Tenemos que ayunar, orar, prepararnos espiritualmente, predicar, ayudar en nuestra iglesia, en sus programas de evangelismo, en sus programas de otros programas que tenga la iglesia. Ayúdele, dígale a su pastor, quiero ayudar, ¿en qué puedo ayudar? No deje que el enemigo avance más en su vida, ni en su entorno. Recordemos, nosotros somos la única línea de frente en esta guerra espiritual. Los cristianos somos los únicos que nos podemos oponer a lo que el enemigo está haciendo, y está ganando mucho terreno. Si no predicamos a otras personas el evangelio, esa persona puede llegar a ser ese instrumento que el enemigo use para sus propósitos. Y además no crecerá la iglesia. Si dejamos de predicar a nuestros hijos, ¿no habrá siguiente generación de cristianos? No pidamos solo para nuestros deleites, como dice Santiago. No estemos guerreando y peleando contra otras personas, que a veces hasta son las personas que más deberíamos amar, que más deberíamos de tratar bien. Satanás entonces nos está usando para sus fines. Necesitamos entonces dejar de pelearnos y orar por quien más lo necesita, no solamente por nuestras cosas. Dios sabe que también necesitamos nosotros muchas peticiones que tenemos delante de sus pies, pero también hay que orar por aquellos que lo necesitan. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Así que, como dice ahí Josué en el capítulo 1, hay que esforzarnos y hay que ser muy valientes, porque tenemos que ser luz. No tenemos que ser peleoneros, tenemos que ser unos soldados de la guerra espiritual, eso sí, pero no pelearnos con las demás personas constantemente. Más bien tenemos que poner en oración, como dice aquí, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pidamos bien delante de Dios. Pidamos con un corazón sincero, con un corazón recto delante de Dios, y no nada más para nosotros, sino para todos aquellos que sabemos que necesitan la ayuda de nuestro Señor, y en especial por nuestros hijos que van a ser los siguientes cristianos aquí en la tierra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti suplicando que tú, Señor, nos llenes de tu gracia, que no nos permitas caer, Señor, en la tentación de, por nuestra comodidad o por nuestros gustos propios, Señor, estar fallándote a ti. Te suplicamos que nos ayudes a estar firmes y cada día tener esa comunión contigo. Portarnos a la altura de un cristiano con muy buen testimonio para poder predicar tu palabra. Y sobre todo, orar. Orar mucho, Señor, porque si no tenemos las cosas es porque no las pedimos. También porque no las pedimos correctamente. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues nos da mucho gusto que el día de hoy haya estado con nosotros. Le invitamos a que siga viendo nuestras predicaciones, nuestros estudios, aquí en nuestro canal Jesús, Esperanza y Vida, y que el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos pronto.